Hola, bienvenidas, bienvenidos en esta conferencia, en este curso, en el cual vamos a hablar de los instrumentos de Zaurí, de radiestesia, que utilizamos para prospectar agua. En este caso, aquí podemos ver una varilla de Zaurí. Aquí en este caso es extensible, tiene su empuñadura, un ángulo aquí 90 grados y la empuñadura para prospectar. Bien, esta es una de las herramientas. Después tenemos otro péndulo, un péndulo que es también para prospección de objetivos. En este caso, en mi caso, lo utilizo para buscar agua. Bien, estos instrumentos son estos, meros instrumentos, sin más. Por sí solos no tienen capacidad para buscar nada. Somos nosotros quien conectamos a través de estas herramientas para encontrar agua. Este es un poco el tema de hoy, del cual les voy a hablar. Me presento, mi nombre es Josep y estáis en el canal Treballem la Terra, Trabajamos la Tierra, We Work the Land, y estáis en el curso conferencia sobre cómo usamos las herramientas adecuadamente para prospectar agua, en este caso. También se puede prospectar minerales, se puede prospectar otros objetivos desaparecidos y otros objetivos que se les pueda ocurrir a través de estos instrumentos que nos canaliza esta energía que llevamos todos los seres humanos. Todas las personas estamos capacitadas en mayor o en menor medida para trabajar buscando energía, buscando objetivos con esta energía que llevamos dentro. Para que me puedan entender, por ejemplo, si realizamos una búsqueda sin pensar en nada, simplemente la varilla de Zaurí, en este caso, no nos va a encontrar nada. Necesitamos nosotros pensar en el objetivo que queremos buscar. Automáticamente en el subconsciente se conecta con el instrumento y encontramos las venas de agua. Toda la vida, desde tiempos ancestrales, se ha hecho así, se ha trabajado con estos instrumentos o bien con ramas de zaurí, con ramas de avellano, con ramas de otros árboles, para prospectar agua. Siempre ha existido este oficio de zaurí, ha existido. Actualmente muy pocas personas practicamos, en mi caso lo practico en mi tiempo libre, yo me dedico a otra cosa, pero en mi tiempo libre me dedico a practicar, a formar personas en radiestesia, aparte de formar personas, toda aquella persona que desee formarse en este campo, pues sin problema puede contactar conmigo y podemos realizar clases teórico-prácticas in situ, en lugares, y vamos a encontrar venas de agua. Bien, lo importante de hoy, lo más importante es tener, digamos, para tener esta capacidad de encontrar el objetivo, es primeramente creer en ello, tener esta certeza de lo que buscamos lo vamos a encontrar. Con esa premisa salimos a prospectar. Salimos a prospectar con la varilla de Zaurí, avanzamos hasta que nos detecte el objetivo que hemos determinado mentalmente. Si queremos agua, agua. Si queremos minerales, minerales. El mineral que sea. La varilla nos marcará cuando llegues a una beta de un mineral determinado. Bien. Existe otro tipo de radiestesia, de teleradiestesia, que se realiza mediante péndulos, por ejemplo en este caso, en un mapa. En un mapa, ustedes tienen una tablet, por ejemplo, con un mapa de un lugar determinado, muy detallado, y con el péndulo, bien, nos acercamos y pensamos en un
objetivo que nos indique el mapa dónde está. Quiero una vena de agua. Eso es a distancia, ¿bien? Eso es más complicado. Es más complicado todavía. En mi caso, trabajo sobre terreno, en el lugar, en la finca donde hay que prospectar, en el terreno, donde sea, en el campo, en el huerto, donde sea que quieran hacer un pozo de agua. Pues nosotros con los instrumentos vamos en el lugar. Pero hay personas que tienen esa capacidad de hacerlo telemáticamente, es decir, a distancia, en un mapa, en una tablet, te cogen un péndulo, te lo marcan el lugar, van allí y ¡pam! Justo, allí hay una vena de agua, ¿vale? Esto existe, ha existido siempre, antes se hacía sin tablet, es decir, en un mapa físico de toda la vida, de papel, y actualmente se hace pues con tablets, la gente pues especializada en esto lo hace. A ver, cuando nosotros salgamos a prospectar, pensamos en el objetivo que queremos prospectar y nuestro código personal. Yo en mi código es cuando la varilla se cierra hacia el pecho, hemos llegado al objetivo, a la vena de agua. Hemos llegado a donde queremos llegar. ¿Bien? Mientras la varilla actúa en posición frontal sin cruzarse, no hay, está buscando, no hay nada allí. Vamos buscando, vamos avanzando y allí no hay nada. Para determinar un objetivo, primero, lo que hemos dicho, antes de salir, pensar en lo que queremos buscar. Agua, mineral, un desaparecido, se me ocurren muchas cosas. Una de ellas, pues el agua, pues que es lo más común y lo que más buscamos. Entre otras cosas también las líneas telúricas y los puntos geopáticos, los cruces de las líneas telúricas electromagnéticos, también los encontramos con estos instrumentos. Es una ciencia, la Iglesia la ha trabajado siempre, aunque de un modo discreto, a distancia, sin divulgación, pero ha estado trabajando siempre desde el minuto cero con Zauríes. La Iglesia ha trabajado con estos instrumentos, la Iglesia ha trabajado con instrumentos para prospectar agua, como ramas, como péndulos u otros elementos que nos sirven para encontrar lo que estamos buscando en aquel momento. Bien, no vale si salimos a prospectar solo con una varilla. La varilla por sí no tiene esa determinación, esa capacidad de encontrar nada. Es simplemente un elemento de metal, bien, metálica en este caso, que por sí sola no nos va a encontrar nada. ¿Entienden? El motor de encontrar este objetivo somos las personas, los seres humanos. Nosotros encontramos este objetivo, los seres humanos, con estas herramientas. Por sí solas, trabajando con ellas, no vamos a encontrar nada, en absoluto, cero. Tenemos que cargarlas, como digamos. ¿Cómo las cargamos? Pensando en el pensamiento, vamos a salir, vamos a buscar agua y voy a avanzar con el péndulo sujeto con pinza los dos dedos. Hay una bola en el extremo del péndulo, lo pueden ver allí, y en esta bola agarramos los dos dedos. El péndulo quieto, bien, quieto, así. Avanzamos y cuando de vueltas nos marca agua. Nos marca que en el subsuelo hay una vena de agua. ¿Vale? Este es mi código. Cuando yo avanzo, el péndulo girará al encontrar, se excitará al encontrar una vena de agua en el subsuelo. Del mismo modo que con la varilla. Con la varilla avanzamos y cuando encontramos la vena de agua, automáticamente se nos cierra hacia el pecho. Hay gente que es igual, el agarre de la empuñadura, como tantas veces os he comentado, es igual así, que al revés, da igual. Este
Este es un método para encontrar agua, ¿vale? Con varilla o con péndulo o con una rama. Hay gente que la rama del árbol en forma de Y para poder sujetarla, pues se le tira para abajo con fuerza. Cuando encuentra el agua, la rama baja por sí solo, la estamos sujetando con fuerza, o bien el código de un Zauri que la fuerza va para arriba. Cada uno eso tiene su código. El código es personal de cada uno. Suele solaparse muchos códigos entre zauríes, los pocos que hay, porque no hay muchos zauríes en el mundo. Por suerte o por desgracia somos muy pocos las personas que tenemos, digamos, más desarrollada esta capacidad o que podemos ayudar a encontrar objetivos con estos instrumentos. Esto existe de toda la vida, no es de hoy, insisto, no es de hoy. El hecho de que esto no esté divulgado, el hecho de que esto no esté conocido, el hecho de que esta ciencia no esté reconocida, de que sea discretamente trabajada a través de la Iglesia, del cristianismo desde sus inicios, pero ya se practicaba, como os he dicho en otros vídeos. Hay vestigios arqueológicos en Egipto, el antiguo Egipto, ya se practicaba la radiestesia. Es de toda la vida. Esas facultades que tenemos como seres humanos, que las tenemos todos en mayor o menor medida, insisto, no ha quedado divulgado, no ha quedado estudiado, no ha quedado... Esto no se difunde, no se habla, no se explica, no se dice. Bueno, aquí estoy explicando en una conferencia una cosa que es real. Es real. Esto existe. Es práctico. Se usa. Las empresas encargadas de perforar pozos trabajan con zauríes, con marcadores. Se lo pueden preguntar a ellos si trabajan con marcadores. Les dirán que sí, todo es muy cerrado este mundo, pero existen marcadores, que marcamos puntos donde es mejor perforar, donde vamos a sacar un mejor caudal, donde vamos a intervenir en una mejor afluencia de agua. Todos estos parámetros que los podemos encontrar con estos instrumentos, somos los marcadores, los zauríes, quien los encontramos. La radiestesia abarca un abanico de muchas especialidades: teleradiestesia, sanación, zauríes, en busca de agua, otra más espiritual, de la que no os voy a hablar, ¿vale? Que es más en contacto con otros planos, otras dimensiones, de lo cual yo de esto no voy a pronunciarme en este caso. Lo mío es el agua, es encontrar agua en el subsuelo, y es mi especialidad, así como encontrar líneas telúricas en las casas. Pues alguien dice, ostras, que duermo muy mal, que tal, que cual. Comprobar si está en un cruce geopático, un cruce electromagnético de las líneas Harman o las Curry. Bien, si hay un cruce y estás durmiendo con la cabeza en este cruce, pues provoca malestar, puede provocar enfermedad a largo plazo, sensación de nerviosismo, de estrés, de malestar general. Todo esto es real, existe, y solamente cambiando la posición de la cama, desplazándola hacia un poco más a la derecha, más a la izquierda, según se marque las líneas, se salva este punto geopático, que suele medir entre 20 por 20. Recordemos que una línea Harman es de 20 centímetros y al cruzarse con otra forman 20 por 20. Aquí hay un punto electromagnético en el cruce perpendicular. Unas son electros y otras magnéticas. El punto es electromagnético. Esto perjudica a la salud, a que lo sepan, ¿vale? Estas líneas telúricas existen en todo el globo terrestre y suben 2 kilómetros desde la superficie de la Tierra, abarcan hasta 2 kilómetros desde la superficie y están en todo el globo terrestre.
que lo sepan si no sabían, un dato curioso más. Y en cada cruce tenemos fuerza electromagnética. Algunos animales, como las avispas, les encanta hacer los enjambres en puntos geopáticos, en puntos electromagnéticos. Son animales que buscan estos puntos. Les gusta. Aparentemente los gatos también. Les encanta estar en puntos. Hay un estudio que les gusta estar en puntos electromagnéticos también. Les gusta. Entiendo que tendrá algún tipo de energía, alguna fuerza que les atrae para posicionarse en este lugar. Bien. Y bueno, pues era un poquito, es una charla, una conferencia para que vean que los instrumentos por sí solos no funcionan. Necesitamos de la energía que llevamos dentro. Cada ser humano tiene una energía dentro en el subconsciente que conecta a través con estos instrumentos. Entonces sí es válido si hacemos la conexión, el pensamiento en lo que estamos buscando. Y automáticamente cuando encontramos el agua se cruza. Así que bueno, es un poco para que vean que por sí solo el instrumento no funciona. Tenemos que nosotros aportar nuestra parte como ser humano en energía desde el subconsciente y avanzar en estas prospecciones hasta encontrar, nos marca, pues cuando da vueltas el péndulo, pueden ver otros cursos en el canal, en el apartado cursos. Si miran en el canal, si habéis llegado hasta aquí, mirad el apartado cursos, pueden ver alguno de péndulo también, otro de líneas telúricas, cómo encontrarlas. Y bueno, creo que es un tema bastante interesante y que no vais a encontrar frecuentemente porque muy pocas personas difundimos, por desgracia, este tema, porque de alguna manera está como mal visto o está como fuera de todo lo que podemos entender, está como discriminado, escondido. Y sin embargo la Iglesia, el potencial de la Iglesia, lo ha trabajado todo su tiempo, desde su existencia como institución. La Iglesia, para orientar las iglesias, trabajan con estos instrumentos para coincidir las líneas telúricas, los cruces con las venas de agua. Fíjense que cuando estamos en una iglesia hablamos siempre, cuando justo hay una iglesia hay una vena de agua y las líneas telúricas están orientadas, la iglesia, hacia los parámetros que indican las líneas telúricas. Es tan fácil como ir a una iglesia y prospectar. Es tan fácil como ir y verlo ustedes mismos, que esto que estoy diciendo es real. Ustedes mismos cogen ustedes el alambre, la varilla, se puede llamar alambre también, se puede llamar varilla, vayan a una iglesia y prospecten. Y se van a sorprender. Van a encontrar las líneas telúricas, pensamiento, líneas telúricas, cambiamos el pensamiento, pensamiento, vena de agua, nos marcará la vena de agua, la posicionaremos y veremos por dónde cruza, cómo está la orientación del altar, cómo cruzan las perpendiculares, las líneas telúricas, y todo esto no es casual, todo esto no es una cosa que sea pura casualidad, aleatoria, sino que todo tiene un fin. Bien, esto está trabajado por la Iglesia Católica desde como institución se creó. Bien. Sin embargo, encontramos vestigios arqueológicos que ya se practicaba la radiestesia siglos atrás del nacimiento de Cristo, siglos atrás. Bien, es milenario. Así que es una cosa interesante que tienen que saber y que tienen que saber que existe y que tenemos personas que tenemos capacidades, facultades para encontrar agua, minerales desaparecidos u otros objetivos. Bien. ¿Que somos pocos en el mundo? Pues sí, somos pocas personas, pero existimos. Aparte del clergo, aparte de la iglesia, como institución hablamos de personas ciudadanas de a pie, como todos. Mi trabajo no es este, insisto. Mi trabajo es divulgar, formar a personas sobre radiestesia,
pero, digamos, en tiempo libre, mi trabajo oficial es otro, con el que me gano la vida, pero esto es simplemente una afición que tengo y que tengo esas facultades, pues como las tengo, pues me interesa pues difundirlas para que sepan que ustedes también las tienen, muchos de ellos, y no lo saben, no lo saben. Ustedes no lo saben porque no lo han practicado. Si no lo han practicado, ¿cómo lo van a saber? Bien, pues que sepan que esto existe, que es real. Y hasta aquí la conferencia de hoy. Espero que les haya gustado, que se suscriban y vean más cursos para formarse, para interesarse. Es muy interesante esta ciencia, considerada subciencia oficialmente. Y bueno, pues hasta aquí. Que sean muy felices. Gracias por asistir y nos vemos en el próximo curso, conferencia o vídeo. Hasta otra.